Los precios reales del mercado inmobiliario van a caer y eso va a generar un impacto negativo enorme en la riqueza de las personas. Se llama mercado inmobiliario a todas las propiedades dentro de un mercado. Por ejemplo, el mercado inmobiliario de Madrid está representado por todas las casas, oficinas, edificios y fábricas de Madrid. En este vídeo hablaremos sobre la caída que se viene en los precios reales de las viviendas. Explicaremos por qué va a pasar usando una serie de indicadores confiables y qué significará para el resto de la economía y la recesión que está ocurriendo en 2022. Para comenzar, lo que vamos a analizar son los precios reales de las viviendas. Y por precio real nos referimos a que analizaremos su precio después de descontar el crecimiento en el precio que genera la inflación. ¿Por qué analizamos los precios reales de la vivienda y no los precios publicados en el mercado, también llamados nominales, de las viviendas? Los precios reales del mercado inmobiliario no tienen mucho impacto en la riqueza. Muchas personas invierten en el mercado inmobiliario pensando que están realizando una inversión para vencer la inflación. La inflación es del 10% y el precio de tu casa sube un 15%. Entonces le ganas a la inflación en 5% y por lo tanto eres un 5% más rico en términos reales. Mientras que si la inflación es del 10% y el precio de tu casa sube solo un 5%, entonces has perdido el 5% del precio cuando se supone que invertiste ahí porque te brindaba protección contra la inflación y en realidad ahora está peor. Con estos ejemplos queda claro que los precios reales de las viviendas son la mejor medida del verdadero rendimiento del mercado inmobiliario, sobre todo cuando al comprar una vivienda uno está invirtiendo a largo plazo. No se pueden comparar los precios de las casas hoy con los precios de las casas de la década del 70 sin mirarlo en términos de valores reales o ajustados a la inflación, ya que si no mostraría que el precio es siempre creciente como en este gráfico. Este otro gráfico muestra los precios en términos reales de las casas en Estados Unidos desde los 70 hasta hoy. Y se puede ver que los precios reales de las viviendas han caído varias veces a diferencia del gráfico anterior, principalmente durante los periodos de la recesión. En la recesión del 2000 se dio un caso atípico en el que los precios de la vivienda aumentaron en términos reales. La crisis financiera de 2008 hizo que los precios de las viviendas cayeran casi un 30% en términos reales. Y tomó hasta el 2021 para recuperar los precios reales de las viviendas que habían alcanzado el máximo en 2005. 15 años en recuperar el precio. También podemos ver lo mismo, pero en términos de variación. Si miramos la tasa de crecimiento de los precios reales de las viviendas en Estados Unidos, podemos ver que los precios reales de la vivienda aumentaron a una tasa del 13% anual en el año 2021, más alta que la tasa de crecimiento del precio de la vivienda en 2006. El precio real de la vivienda creció entre 1996 y 2006, una racha de 10 años consecutivos de crecimiento que crearon la ilusión de que los precios de la vivienda nunca caen. Y aquí tenemos otro periodo de 10 años desde 2012, donde el crecimiento del precio real de la vivienda está siendo positivo. Durante los últimos 10 años, el crecimiento del precio real de la vivienda fue de un 4,5% en promedio, lo que es mucho más alto que el promedio de los últimos 20 años, que fue del 2%. Por este hecho, hay prácticamente toda una generación de consumidores e inversores que se han acostumbrado a que los precios de las viviendas crecieran siempre por encima de la inflación, generando siempre mucha riqueza, especialmente cuando se toma deuda para comprar las viviendas utilizando un crédito hipotecario, con la sensación de que los precios de las viviendas siempre subirán casi un 5% por encima de la inflación. Nació entonces un sentimiento de que convenía siempre tomar deuda para comprar propiedades porque el crecimiento por encima de la inflación siempre iba a generar rentabilidad. Pero ahora los precios de las viviendas están empezando a caer. Si bien no podemos decir que por un mes que caiga ya tenemos una tendencia a la baja, se debe analizar el contexto macro utilizando indicadores para poder evaluar lo que podría pasar en el futuro. ¿Y por qué estudiar los principales indicadores es fundamental? Para diferenciar entre un mes malo que podría generar ruido y el comienzo de una tendencia nueva a la baja en los precios. Hay varios indicadores que se pueden analizar en relación al crecimiento real del precio de la vivienda, pero cubriremos solo 3. Un punto importante es que para ser un indicador clave no es tan importante que solo se vea en un gráfico. Tiene que tener sentido lógico, un historial comprobado de poder analizar los diferentes ciclos y sus puntos de inflexión, y tener un largo historial de datos.
El primer indicador a analizar es el stock mensual de viviendas nuevas. El stock mensual de viviendas nuevas, o también llamado oferta de viviendas nuevas, es una medida que indica cuánto tiempo podría tomar liquidar el stock existente de propiedades al ritmo actual de ventas, es decir, cuánto se tardaría en vender todas las propiedades que hay en el mercado. En el gráfico podemos ver dos líneas, una línea negra que nos muestra la variación del precio real de las propiedades y una línea verde que nos muestra la variación mensual del stock de nuevas viviendas. Es importante aclarar que el stock de nuevas viviendas se muestra de forma invertida para poder emparejarlo con el precio de las viviendas y que ambos tengan una relación directa y no inversa. Esto significa que cuando vemos que la línea verde está cayendo, entonces eso significa que el stock de propiedades está subiendo, generando así mayor oferta y por lo tanto, generando tarde o temprano una reducción en el precio de las viviendas. Analizar esto tiene sentido lógico, ya que un aumento en el stock mensual de propiedades significa que hay un desequilibrio de crecimiento entre el inventario y las ventas, ya que se están ofreciendo más propiedades de las que se están vendiendo. Si miramos el gráfico, podemos ver que en los periodos donde el stock disminuyó, es decir, la línea verde se movió hacia arriba, el precio aumentó en consecuencia y viceversa. De modo que si la línea verde se mueve hacia abajo, eso significa que el stock de propiedades a la venta del mes está aumentando, por lo que eso generaría más oferta y eventualmente haría bajar el precio. Y si la línea verde se mueve hacia arriba, esto significa una disminución del stock de ventas, lo que hace que se reduzca la oferta, aumentando el precio. Se puede ver entonces cómo el indicador de stock mensual disminuyó antes de la caída del precio de 2007, es decir, primero hubo una oferta de propiedades que hizo que cayera el precio, y también antes de que se desacelerara el crecimiento del precio real de la vivienda en 2013-2014. Este indicador sirvió también para anticipar el aumento en el precio de la vivienda en 2019 antes del estallido del COVID-19. El indicador también nos dice por qué los precios reales de la vivienda no cayeron durante la recesión de la década del 2000, ya que la oferta mensual no mostraba ningún signo de caída, ni ningún signo de desequilibrio entre el inventario y las ventas. Hoy el indicador de stock mensual empezó a mostrar signos de haber alcanzado el máximo de crecimiento hacia finales del 2020 y luego empezó a caer, lo que generó que haya un pico máximo del precio de las viviendas durante un año aproximadamente y el mismo ahora empiece a mostrar una caída. Hoy hay un gran desequilibrio en los datos de oferta del mes de viviendas nuevas con respecto al precio, y eso marca un indicio muy confiable de que el precio de las viviendas podría continuar su caída. Basándonos en este indicador, la disminución de un mes que hemos visto hasta ahora no es solo ruido, y es probable que sea el comienzo de una nueva tendencia. Ahora vamos a ver el siguiente indicador que nos muestra la diferencia entre las tasas de interés para créditos hipotecarios y las tasas del Tesoro de Estados Unidos. Por un lado tenemos la tasa del crédito hipotecario, es la tasa de interés que uno paga cuando obtiene un crédito para comprar una vivienda, es decir, representa el dinero extra que uno va a pagar por el dinero que pidió prestado. Esta tasa puede subir o bajar por dos factores. Uno es que suban o bajen las tasas del mercado, por ejemplo la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos. El segundo factor es que aumente o disminuya el riesgo de crédito, ya que una economía en recesión hace que sea más probable que el deudor no pague su crédito, agregando riesgo y subiendo así la tasa que el banco va a exigir por ese riesgo. Por otro lado tenemos la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es básicamente la tasa que el gobierno de Estados Unidos paga como recompensa a quienes compran bonos emitidos por el Tesoro. Es decir, al comprar un bono del Tesoro de Estados Unidos, le estoy prestando dinero a ese tesoro, y por ello, el Tesoro me paga una tasa de interés a modo de recompensa. A la diferencia entre dos tasas se la llama spread. Se supone que la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos es la tasa menos arriesgada del mercado, ya que es poco probable que el Tesoro de Estados Unidos no pague su deuda, y al ser la menos arriesgada, es también la más baja. Si la tasa de los créditos hipotecarios se aleja demasiado de esa tasa, significa que quienes prestan dinero creen que el riesgo de prestar está elevándose y por lo tanto cobran una tasa más alta. Es por eso que la diferencia entre ambas tasas es mucho más informativa que la tasa de crédito hipotecario por sí sola.
porque el diferencial representa riesgo. Al igual que en el gráfico anterior, en este gráfico el spread está invertido, por lo que si la línea verde muestra una caída, significa que el diferencial entre las tasas de créditos hipotecarios y las tasas del Tesoro de Estados Unidos está aumentando. Las tasas del Tesoro de Estados Unidos funcionan habitualmente como una referencia para el resto del mercado, por lo que es normal que si las tasas del Tesoro suben, las tasas de los créditos hipotecarios también lo hagan. Sin embargo, las tasas de los créditos hipotecarios tienen, como se explicó antes, su propio riesgo, que puede generar un aumento o una disminución del spread. Entonces, por ejemplo, si vemos una caída en las tasas de créditos hipotecarios, estas podrían estar bajando porque la tasa del Tesoro de Estados Unidos está bajando, o simplemente porque se está reduciendo el riesgo del mercado hipotecario. Es importante explicar que el Tesoro de Estados Unidos utiliza su tasa para fomentar la inversión o para enfriar la economía. El bono del Tesoro de Estados Unidos es considerado una de las inversiones más seguras del mundo, así que si el Tesoro aumenta la tasa, hace que esa inversión se vuelva más atractiva, por lo que los inversores sacan su dinero de sus otras inversiones y lo envían ahí, sacando dinero del mercado y enfriando así la economía. Cuando el Tesoro quiere impulsar la economía, simplemente baja la tasa, volviendo menos atractivos sus bonos e impulsando al inversor a volver a poner su dinero en el mercado. Un aumento en el spread de las tasas de créditos hipotecarios mostró una caída en el precio de las viviendas en 2007 y un achicamiento del spread fue un fuerte indicador de crecimiento para los precios de las viviendas en 2010. Hubo una señal falsa en la década del 2000 donde los spreads sugerían una caída del precio de las viviendas que nunca pasó. Por eso es importante utilizar un enfoque desde varias miradas y observar muchos indicadores y cómo se mueven todos en conjunto en lugar de confiar en un solo indicador. El indicador de stock mensual mostraba una probable caída en los precios que finalmente nunca ocurrió, por lo que es muy importante tomar varios indicadores en conjunto en comparación con cualquier indicador aislado. Hoy en día, los spreads hipotecarios se están ampliando mucho, lo que es una señal negativa para el precio futuro de los hogares. Finalmente observaremos el crecimiento real del M2, que se marca con la línea verde. Esto es el crecimiento de la oferta monetaria real, lo que muestra cuánto dinero hay circulando. Un aumento en el M2 implica que el gobierno está imprimiendo más dinero generando más liquidez. Este indicador es un poco más volátil, pero muestra indicios tempranos de recuperación de la economía porque el exceso de liquidez hace que suba el precio de cualquier activo, incluyendo los precios de las viviendas. Grandes periodos de expansión real del M2 llevan a grandes aumentos de los precios de viviendas, como se vio en 2020 y 2021, donde el crecimiento real del M2 explotó en un récord absoluto, como se puede ver en este gráfico. Y como puedes ver con la línea negra, eso condujo a un aumento récord en la apreciación del precio real de las viviendas. Durante la crisis que generó el COVID-19, los gobiernos tuvieron que asistir a las empresas y al sector privado para sobrevivir e impulsar la economía para poder reactivarla. Como vimos antes, cuando la Fed quiere impulsar la economía, entonces baja las tasas, aumentando la demanda de dólares, y a su vez sale a imprimir nuevos billetes para satisfacer esa demanda. La crisis del COVID-19 generó una emisión descontrolada de dinero junto con un esquema de tasas muy bajas, que hizo que hoy exista un exceso de liquidez. Llamamos liquidez al dinero disponible en la calle, y es por eso que la Fed está constantemente aumentando las tasas de interés, para reducir la liquidez. Como explicamos anteriormente, el aumento de las tasas de interés genera que se vuelvan muy atractivos los bonos del Tesoro de Estados Unidos versus otras inversiones. Y si a eso le sumamos un contexto de extremo riesgo que vive el mundo, esos bonos se vuelven aún más atractivos, por lo que los inversores deciden desarmar sus inversiones en el mercado y dirigir esas inversiones a bonos del Estado de Estados Unidos. Es decir, el aumento de las tasas de interés por parte de la Fed está sacando liquidez del mercado, haciendo que los precios de todos los activos caigan. Y por activo nos referimos a las inversiones. Y eso está generando una fuerte desaceleración en el precio real de las viviendas. Si tomamos las conclusiones de los tres indicadores principales del crecimiento del precio de la vivienda, la dirección es clara.
La oferta mensual de viviendas nuevas está aumentando, lo que significa que los constructores de viviendas van a reducir la producción y los precios de su stock actual. El spread de tasas hipotecarias es alto, lo que significa que los prestamistas hipotecarios están viendo un mayor riesgo en el mercado de la vivienda y la Fed está ajustando la liquidez rápidamente, por lo que a mayor oferta, más riesgo y menor liquidez. Este gráfico toma un promedio de los 3 indicadores que acabamos de ver, y si seguimos la línea verde, está claro hacia dónde se dirige el valor real de las viviendas. El conjunto de los 3 indicadores muestra una tendencia claramente a la baja y estamos comenzando a tener caídas en los precios. Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Como mencionamos al principio de este vídeo, el precio real de las viviendas es muy importante por su efecto en la riqueza de las personas. Si los precios reales de las viviendas suben regularmente por encima de la inflación en un 5 o 6%, los consumidores e inversores se están volviendo más ricos simplemente por ser dueños de una casa, y muchas personas usan esta sensación como un cajero automático para sacar su dinero ahorrado e invertirlo. Obviamente, esto no es una estrategia sabia, pero es muy común. Las personas se acostumbran a tener una inversión para siempre que aumenta de valor cada año y un flujo interminable de efectivo en forma de líneas de crédito con garantía hipotecaria. Si el valor real de las viviendas empieza a disminuir, lo que significa que la vivienda está perdiendo valor debido a la inflación, eso significa que uno de los activos más utilizados por la mayoría de las personas está causando que sean menos ricos o incluso más pobres. Cuando una persona que no es profesional de las finanzas desea invertir, lo hace en un activo que le sea simple de comprender. El activo más utilizado como inversión por las personas es una casa, y la situación actual está generando que la mayoría de su dinero está atrapado en este activo que es muy difícil de vender dado que está cayendo la demanda y aumentando la oferta, y que si lo vendiera, tendría que venderlo a pérdida y muchas veces ni siquiera le alcanzaría el dinero para repagar el crédito hipotecario utilizado para comprar esa vivienda. Si el precio está superando la inflación mientras no haces nada, genial. Eres más rico y como resultado tienes mayor poder de compra. Si tu dinero está atrapado en un activo que está perdiendo valor debido a la inflación, entonces estás empeorando cada día. Roberto Shiller, de Yale, famoso por crear una de las mejores medidas de los precios de las viviendas, el índice Case-Shiller, escribió un papel sobre el efecto de la riqueza. En dicho artículo realizó una comparación entre el efecto de las acciones en la riqueza y el efecto del mercado inmobiliario. La conclusión de su artículo fue que prácticamente no hay ningún efecto riqueza en las acciones debido al aumento de los precios de las mismas. Esto es porque quienes invierten en acciones son inversores profesionales muchas veces, y aunque no lo fueran, es muy poca gente la que podría salir a pedir dinero prestado usando sus propias acciones como garantía. Esto lo que nos dice es que si bien las acciones sirven en una primera instancia para financiar a una empresa con nuevo capital, una vez que están en el mercado no generan nuevos impulsos en la economía. Por otro lado, este impulso sí sucede en el mercado inmobiliario, ya que las personas toman créditos hipotecarios para comprar viviendas generando movimiento de dinero y un efecto positivo en la economía como generador de riqueza. Por otro lado, el inversor del mercado de capitales sabe que si el valor de sus acciones sube, no necesariamente significa que sea más rico, ya que los mercados tienen vaivenes y su riqueza dependerá de su habilidad para vender esas acciones en el momento correcto. En el mercado inmobiliario, los aumentos de los precios de las propiedades dan a quienes la poseen la sensación de ser más ricos y de que la economía está yendo perfecta, por lo que las personas automáticamente salen a gastar más dinero confiados en que no van a tener inconvenientes en el futuro y que no hay razón para cuidar el dinero si la economía está en expansión. Debido a esto, el artículo concluyó que había fuerte evidencia de un efecto riqueza en el mercado de las viviendas. Cuando los precios de la vivienda superan masivamente la inflación, las personas se sienten mucho mejor y sienten que es un activo accesible y seguro, por lo que con esa seguridad se animan a gastar más y aumentar así el consumo. Cuando los precios de las viviendas caigan, tendrá un impacto muy negativo en la psicología del consumidor y contribuirá a una espiral descendente en el consumo que ya estamos comenzando a ver con la mayoría de las personas que están consumiendo menos debido a los precios de la gasolina y los precios de los alimentos. A juzgar por los indicadores vistos, los precios reales de las viviendas comenzarán a caer,
y esto va a causar un efecto masivo de pérdida de riqueza que aumentará la intensidad de la caída económica, que ya se acerca a una recesión. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.